¿Qué tal, hermanos? Muy buenos días. Estamos un tiempo más en la meditación de la palabra. Hoy es martes. Busquemos la Biblia en el Evangelio de San Juan capítulo 5. Vamos a leer desde el verso 2 hasta el 6. El paralítico de Betesda. Vamos a ver desde el verso 2. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Y cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo así. Le dijo: ¿Quieres ser sano? Meditemos en este pasaje de la Biblia, aquí hablando de un paralítico del lugar llamado Betesda. Betesda significa casa de la misericordia. Según la Biblia, afirma que había allí un paralítico que estaba ya hace 38 años en esta situación. Fue hacia el estanque que en hebreo se llama Betesda. Aunque la Biblia no especifica de qué manera llegó hacia ese lugar, seguramente llevaron sus familiares, amigos, o no lo sabemos exactamente cómo llegó hacia ese lugar, porque un paralítico tiene dificultad en caminar. Y en ese estanque ocurría un gran milagro, según está escribiendo aquí el Evangelio de San Juan, que descendía un ángel de tiempo en tiempo, agitaba el agua, y el primero que descendía era sano de cualquier enfermedad. Dentro de estas enfermedades que vemos aquí, yacían una gran multitud alrededor de ellos. ¿Por qué había una multitud? Porque todos querían ser sanos de alguna otra forma. Pero dentro de estos tres grupos que vemos aquí según el texto, habían ciegos, cojos y paralíticos. Cada uno, aún teniendo una dificultad, pues dentro de los paralíticos, pues el ciego, por ejemplo, puede caminar, aunque con mucha dificultad. También los cojos, aunque con mucha dificultad, tienen movimiento. Pero un paralítico, ese no tiene ningún tipo de posibilidad si no es asistido por alguien que le ayude. Por eso este paralítico que llegó hacia ese lugar tenía cero posibilidades de ser el primero en introducir o de llegar en cuando agitaba el agua y de ser sanado. Pero viendo Jesús esta situación que ya llevaba así hace muchísimo tiempo, 38 años acostado, tuvo misericordia de él y le hace una gran pregunta: ¿quieres ser sano? Hermanos, ¿qué significa todo esto? Nosotros, de igual manera que este paralítico, nosotros por sí solos, por nuestros medios o por nuestra capacidad, no podíamos haber recibido la salvación. Si no hubiese venido Jesús a salvarnos, no hubiésemos tenido la salvación. Hubiésemos estado como ese paralítico, cada uno teniendo años atados al pecado, sin movimiento, porque la Biblia dice: conoceréis la verdad os hará libre. Estábamos atados. Pero cuando hemos escuchado el Evangelio de la gracia de Dios, el Evangelio de la salvación, y cuando hemos creído en él, hemos sido libres del pecado y él nos dio la salvación. Igual que este paralítico, él por sí mismo no podía recibir el milagro, hasta cuando Jesús vino a él y le hace esta pregunta: ¿quieres ser sano? Y en el verso 7 dijo: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Jesús vino a este mundo, como dijo el apóstol Pablo en 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Nosotros con Jesús somos los primeros en haber salvados, en ser salvos, en recibir la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Él nos salvó.
aunque nosotros no teníamos ningún tipo de esperanza de ser salvos a través de nuestros recursos, a través de nuestros medios. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí. Así como este paralítico, nosotros no teníamos ningún tipo de posibilidades de compartir una eternidad con el Señor. Pero el Señor tuvo misericordia, después de haber vivido, en algunos casos, muchísimos años apartados de Dios, dando la espalda a Dios, sin conocer a Dios. Pero Dios tuvo misericordia de nuestra vida. Y cuando vio nuestro corazón que queríamos recibir la salvación, el Señor nos ha dado ese regalo. Él nos ha introducido y nos ha llevado a la eternidad. Todo por la misericordia, todo por la gracia de Dios. Ya que nosotros no teníamos ningún tipo de esperanza de por nosotros mismos llegar al Padre. Por eso este paralítico representa a cada uno de los pecadores que vivieron apartados de Dios. Pero Jesús, teniendo misericordia, Él le dio esa libertad. Y cuando le dijo, levanta, toma tu lecho y anda. Y esto ocurrió en el gran día de reposo. Pero los judíos no pudieron entender esto, porque llevar su lecho en un día de descanso era una gran blasfemia. Pero ellos no entendieron de que Jesús era el Maestro, que Jesús era el Salvador. Él mismo representa ese día de descanso, día de reposo, como a nosotros también nos dio ese verdadero descanso en Él. Por eso agradecemos eternamente a nuestro Señor Jesucristo por el regalo de la salvación. Esperando que tengan un excelente día. Quedo agradecido con Dios por todo y cada uno de vosotros. Un abrazo grande.